Viento recio que sopló en Pentecostés, llama ardiente que consume mi altivez. Ven, Espíritu Creador, inunda mi ser. Agua viva, ven y sáciame la sed. Santo León, úngeme otra vez. Ven, Espíritu de Dios, palomita celestial. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las crisis teológicas más impactantes de la historia, la controversia arriana. Fue en esencia una verdadera batalla de ideas que casi fractura a la iglesia primitiva. Y lo más interesante es que no fue por un enemigo de afuera, sino por una pregunta que nació desde sus propias entrañas. ¿Quién es realmente Jesucristo? Y aquí es donde la historia se pone irónica. Imaginen esto. Por casi 300 años, la fe cristiana había aguantado de todo por parte del Imperio Romano. Y justo cuando por fin llega la paz, cuando parece que pueden respirar, surge una amenaza muchísimo más peligrosa. No una que viene con espadas, sino una que viene con ideas, con argumentos teológicos que dividieron a todo el mundo, a la gente común, a los sacerdotes y a los obispos. Para entender bien todo este enredo, vamos a ir paso a paso. Primero, vamos a ver el contexto de la iglesia y sus nuevas divisiones. Después, nos vamos a clavar en la idea de Arrio y el choque de creencias que desató. Luego, veremos por qué el mismísimo emperador tuvo que meterse en el asunto. Y cerraremos con el anuncio de Nicea. Muy bien. Empecemos. Sección 1. Una iglesia, nuevas divisiones. Y es que después de tanto luchar por sobrevivir, la iglesia por fin encontró la paz. Pero como vamos a ver, era una paz bastante frágil. El año 313 fue un antes y un después. El Edicto de Milán significó que los cristianos, por primera vez, podían practicar su fe sin miedo. Fue un alivio gigantesco, claro, pero también destapó un problema que había estado ahí, latente. Mientras la única preocupación era sobrevivir, no hubo tiempo de sentarse a unificar formalmente las creencias más profundas. Y ese es el meollo del asunto. No había un credo oficial, uno que todos aceptaran. Cuestiones tan fundamentales como la relación exacta entre el Padre y el Hijo eran tema de debate, sí, pero no había una fórmula final. Esta fragilidad doctrinal, como la llaman las fuentes, fue el terreno perfecto para que una idea controvertida no solo apareciera, sino que se esparciera como un incendio. Y bueno, en un ambiente así, tan delicado, solo hacía falta una pequeña chispa para encender la pradera. Y esa chispa nos lleva directamente a la sección 2. La idea de Arrio. A ver, Arrio no era un personaje menor, para nada. Era un sacerdote muy respetado en Alejandría, que en ese entonces era como el centro intelectual del mundo. Las crónicas lo pintan como un hombre carismático, alto, brillante, de modales impecables y con un estilo de vida muy austero que le daba muchísima autoridad moral. Además, se había formado con un maestro de renombre, Luciano de Antioquía. Su enseñanza fue descrita como un error casi imperceptible, pero que como veremos iba directo al corazón de la fe cristiana. Entonces, ¿qué decía Arrio exactamente? Aquí lo tenemos resumido. Para él, el Hijo, el Logos, era la primera y más perfecta creación de Dios Padre. Pero era eso, una criatura, hecho de la nada. Sí, antes que todo el universo, pero no era eterno. Y por lo tanto, era subordinado al Padre. Ojo, Arrio no negaba que fuera divino, pero decía que no era Dios en el mismo sentido absoluto que el Padre. La relación, para él, era muy clara: creador y criatura. Y su argumento se puede resumir en una frase, que es de una lógica aplastante. Si el Padre engendró al Hijo, hubo un tiempo en que el Hijo no fue. La lógica es simple: si algo es engendrado, tiene un principio. Y si tiene un principio, hubo un momento en el que no existía. ¡Boom! Esta idea, tan sencilla en apariencia, desafiaba de frente la creencia en que el Hijo era eterno junto con el Padre. Pero lo más fascinante de todo esto es cómo Arrio esparció sus ideas. No se quedó en debates de teólogos. Fue un genio de la comunicación.
Compuso canciones con melodías pegadizas que la gente común, marineros, artesanos, comerciantes, cantaba mientras trabajaba. Básicamente, tomó una teología súper compleja y la hizo viral. Una estrategia de comunicación increíble que sacó el debate de las bibliotecas y lo llevó a las calles. Y como se podrán imaginar, una idea tan popular y a la vez tan radical provocó una reacción inmediata y muy fuerte. Y eso nos lleva a nuestra tercera sección, un choque de creencias. El conflicto estalló en casa, en Alejandría, por ahí del año 318. El jefe directo de Arrio, el obispo Alejandro, se dio cuenta de a dónde llevaba esa enseñanza y lo confrontó. Alejandro creía firmemente que el Hijo era eterno junto con el Padre. Como no llegaron a un acuerdo, convocó un concilio local en el 321 y excomulgó a Arrio. Pero en lugar de apagar el fuego, esto fue como echarle gasolina. Arrio se fue, buscó y encontró apoyo en otros obispos muy importantes y convirtió un problema local en una crisis regional. Para que quede todavía más claro, vamos a poner las dos visiones frente a frente. Para los arrianos, el Hijo es una criatura. Sublime sí, pero criatura. Para la visión ortodoxa es engendrado, no hecho. Para Arrio, el Hijo es subordinado. Para sus oponentes es coeterno. Y aquí la clave. Para los arrianos, el Hijo tiene una sustancia similar a la del Padre. Para los ortodoxos, tiene la misma sustancia. Y por supuesto, la gran pregunta, ¿hubo un tiempo en que no fue o él siempre fue? Y esa palabra, homoousios, se convirtió en el campo de batalla de toda la controversia. Es una palabra griega que significa de la misma sustancia. Para los defensores de la ortodoxia, como Alejandro y su discípulo Atanasio, esta era la única palabra que podía blindar la divinidad total de Cristo. Decir que el Hijo era homoousios con el Padre significaba que no era una criatura, sino Dios en el sentido más absoluto y completo. Miren, las fuentes nos dan una analogía arquitectónica que lo explica de maravilla. Pensemos en el universo como si fuera un edificio gigante. Para los arrianos, Cristo era la viga maestra, la más perfecta, la más importante, creada por el arquitecto para sostener todo. Para la ortodoxia, no. Cristo no era una viga, era parte del mismísimo cimiento eterno, hecho del mismo material que el arquitecto. La pregunta entonces era, ¿es la pieza más importante de la creación o es el creador mismo? Esta disputa se volvió tan pero tan grande que dejó de ser un asunto interno de la Iglesia. Y aquí es cuando la política entra en juego. Llegamos a la cuarta sección, el emperador interviene. El emperador Constantino acababa de lograr algo enorme, unificar todo el imperio romano bajo su mando en el año 324. Su prioridad número 1 era la paz, la estabilidad, y de repente una iglesia dividida con pleitos en ciudades clave era una amenaza directa a esa unidad. En un imperio donde la religión y la política empezaban a ir de la mano, un problema religioso era también un problema político. Al principio Constantino no entendió la gravedad del asunto. De hecho, las fuentes nos dicen que mandó una carta a Arrio y Alejandro regañándolos, diciéndoles que peleaban por una disputa trivial e insignificante sobre palabras. Él pensaba que era una discusión de intelectuales que se estaba saliendo de control, sin darse cuenta de que para la gente lo que estaba en juego era la naturaleza misma de su Salvador. Y es que todo escaló rapidísimo. En menos de 10 años, lo que era un debate en Alejandría se convirtió en una crisis de nivel imperial. La excomunión no paró a Arrio, la carta de Constantino no sirvió de nada. El emperador se dio cuenta de que necesitaba hacer algo drástico, algo definitivo. Y esa solución drástica nos lleva a nuestra última sección, el anuncio de Nicea. La situación ya era crítica. Su enviado personal, un obispo muy influyente llamado Ocio de Córdoba, había ido a Alejandría para mediar y tampoco lo logró. La división era cada vez más profunda, y Constantino, que se veía a sí mismo como el pacificador del imperio, entendió que la unidad del imperio dependía de la unidad de la Iglesia. Y entonces toma una decisión que no tenía precedentes en la historia. En lugar de mandar más cartas, decide hacer algo radical. Reunir a los líderes de la Iglesia, a los obispos de todas partes del imperio, desde Hispania hasta Persia, en un solo lugar, para un gran concilio. Sería la primera reunión ecuménica, o sea, universal. El objetivo era súper ambicioso, terminar con la controversia arriana,
establecer una doctrina única para todos y, de paso, asegurar la paz en su imperio. El lugar elegido fue la ciudad de Nicea, en la actual Turquía, en el año 325. El primer concilio de Nicea había sido convocado. La pregunta que quedó flotando en el aire era enorme. ¿De verdad podrían cientos de obispos con ideas tan opuestas llegar a un acuerdo? ¿Se haría realidad la visión de Constantino de una fe unida para un imperio unido? El escenario estaba listo para un momento que definiría la historia, pero lo que pasó allí en el concilio de Nicea, eso lo veremos en nuestra próxima entrega. Agua viva, ven y sáciame la sed. Santo León, úngeme otra vez. Espíritu de Dios, palomita celestial, reposa en mí, tu santo templo trae tu paz. Ven, consolador divino, huésped de mi ser, y en tu amor